Para serles sinceros, quería que partir con una frase fuese parte del sello del canal, ya fuese de la obra o algo relacionado, pero en ocasiones creo que no va al caso hacerlo, porque el día de hoy voy a tocar un tema muy denso y complejo como para trivializarlo o romantizarlo. Por ello, quiero advertir que el manga que usaré como punto de partida para tocar el tema del título del video es horrible, es grotesco y que no se lo recomiendo realmente a nadie. Este video en particular tocará temas sensibles, relacionados con el abuso, las violaciones, tortura y asesinato. Así que si alguno de estos temas lo hace sentir incómodo o no es de su preferencia, quizás sea mejor detener el video aquí. Prefiero advertirlo al tiro para que no tengamos problemas después. Sin más que agregar, y con los que estén dispuestos a sumarse a esta conversación, una vez más, bienvenidos a mi video. La estudiante en concreto es un manga creado en el año 2004 por el mangaka Wai Tausiga, conocido en el mundo del eroguro tanto por esta obra como por otras similares como Death Panda o La vida diaria de Mei-chan. Para que hablemos en los mismos términos, así como los otaku y la gente normal, el eroguro es un género que mezcla tanto la parte del erotismo como con lo grotesco, siendo esto de grotesco como el gore, la sangre, las mutilaciones, ese tipo de cosas. Siendo para una mayoría, en la cual me incluyo, un género sumamente asqueroso y difícil de ver, siempre cruzando la línea de lo aceptable, comprensible o disfrutable. No lo recomiendo para nada, la verdad. El género en sí es fuerte de ver. Por mucho que sean dibujos, el hecho de imaginarlo es complicado y suele tocar temas muy morbosos. Presentar tortura extrema y sangre por montones de formas que uno como vil mortal no podría imaginar. Quiero recalcar una vez más la advertencia. Hoy estamos hablando de un contenido muy poco grato de explicar y que la verdad sigo cuestionándome si es correcto o moral hacerlo. Pero al ser este canal una forma de desahogo interno, no quería quedarme con esta extraña sensación en el pecho. El eroguro o el gore en sí no es algo que yo disfrute particularmente, ¿eh? No me gusta mucho lo gratuito que suele ser, pero no me molesta. Y al estar tanto tiempo dentro de estas comunidades otaku de nicho, pequeñas y por la misma curiosidad, es inevitable que uno vea muchas cosas. Y sinceramente ya no me afecta tanto como cuando era más joven. Partí leyendo este tipo de obras, insisto, por la misma curiosidad desde muy chico, quizás desde los 12, 13 años. Lo que no es correcto, por supuesto. Pero quiso que me curara un poco de espanto al respecto. Pero no juzgo a quienes les afecta de mayor manera, porque, insisto, es un contenido difícil de ver. Y que no es grato, en ningún caso. Y si se te hace grato es raro. Pero recalco, a mí en lo particular ya no me afecta tanto como cuando era más joven. A excepción de algunas obras en particular, como la de la que vamos a hablar hoy. La estudiante en concreto es exactamente lo que mencionamos, una obra gratuita, en el término de violencia. Nos narra la historia de una chica de tan solo 17 años, Youko, que tras un pequeño ataque en la calle, es secuestrada por una pandilla de jóvenes de su edad, a quienes ni siquiera se les da nombre, pero que nos comentan que tienen conexiones con la Yakuza, la mafia japonesa por si no saben. Así que su influencia es aterradora. La golpean, la torturan, abusan de ella y le hacen más y más cosas aberrantes y vomitivas que sinceramente no me nace narrar y que quizá tenga que hacer después, pero por ahora quedémonos con eso. Durante un poco más de 40 días, la vida de Youko se vuelve un infierno, quizá peor incluso, hasta que finalmente, tras ser golpeada, quemada, sufrir violaciones constantes que introdujeran en partes de su cuerpo que, bueno, ya se pueden imaginar, objetos de todo tipo, incluidos fuegos artificiales, finalmente deja su sumisión y los enfrenta, retándolos a matarla de una vez por todas, siendo su única salida. Su cadáver después fue arrojado a un bote de basura y que cubrieron con cemento. De ahí el título. Hay que recordar que cuando hablamos de la Yakuza en Japón no estamos hablando de la misma manera en que se mencionan los narcos en Latinoamérica. Allá es un tema mucho más delicado y que se toca con harto más respeto. Aquí los barrios de clase media hacia abajo están muy acostumbrados a ver el tema del microtráfico en las calles, o los fuegos artificiales o disparos cuando llega la merca. Todo ese tipo de cosas para nosotros suele ser un poco más común. Quizá más de uno recibió alguna vez una amenaza de ese tipo de, oh, yo te puedo mandar a matar a la familia y todo ese tipo de cosas, que tiende a ser una burda exageración. A excepción, claro, de los países que tienen problemas fuertes con los cárteles de la droga. No quiero minimizar eso por ningún motivo, pero es importante hacer esta distinción, porque para un japonés, el terror que produce que alguien siquiera tenga contacto con la mafia japonesa es enorme, porque ellos también operan a baja escala. Tienen presencia en escuelas, en universidades, e historias de sus actos atroces son de conocimiento popular para prácticamente todo el mundo. Menciono todo esto para que
Noten el cómo Youko nunca tuvo oportunidad alguna. Le tocó obedecer y bajar el moño para que la situación no empeorara, ni su familia se viera involucrada. Incluso fue obligada a llamar a casa para decir que se había escapado de ella voluntariamente. En el mismo hogar de los jóvenes en la que tenían secuestrada a Yoko, los padres temían de sus hijos por su junta y preferían creer que la chica era la novia de alguno de ellos. De ese grado de temor estamos hablando. Pero bien, creo que todos concordamos en que este manga es grotesco, innecesario y que no transmite nada más allá del morbo. Pero que dentro de todo podría ser peor, ¿no? Mucha gente por ahí sabe que hay mangas o películas mucho más fuertes, más grotescos, o que tocan temas mucho más sensibles. Es verdad. Pero el tema aquí no es ese. Déjenme contarles sobre otra cosa más. Hablemos de Junko Furuta. Junko Furuta fue una joven japonesa que fue secuestrada, abusada y torturada por 4 estudiantes de su misma escuela en el año 1988. Su cuerpo fue encontrado en un bidón lleno de hormigón. Y ni siquiera porque lo estuviesen buscando, sino porque estos mismos jóvenes abusaron de otra chica en grupo y en los interrogatorios individuales a uno por creer que conocían lo de Junko, reveló por mera casualidad dónde se encontraba su cuerpo. El caso fue conocido como 44 días en el infierno o como el caso de la estudiante en concreto y considerado como el peor crimen de delincuencia juvenil desde la posguerra en Japón. Sí, la chica en concreto, la estudiante en concreto, es un caso real. Y si bien no es preciso ni intenta recrearlo, se basa directamente en él. Y eso cambia por completo el tono de la obra y el tono de esta conversación. Porque, ¿cuál es el límite? Esa es la pregunta que me hice al enterarme de esto, porque si bien consumo este tipo de contenido por morbo y curiosidad, creo que hay límites. Y también odio decirlo porque el arte no debería tenerlos, pero hay que ser sincero. ¿Qué se gana con un manga sobre este caso? Y por lo que vi hay 2 mangas y 3 putas películas al respecto. ¿Por qué? De verdad que no lo entiendo. Porque si solo quieres ver sangre, tortura o violaciones incluso en el contenido a consumir, supongo que en algún grado podría ser entendible, podría llegar a estar bien. No tengo las facultades para decir que si te gusta ese tipo de contenido automáticamente eres un depravado o un potencial asesino, desconozco al respecto. Pero de ahí a traer historias reales a contenido vendible me parece no solo de mal gusto, sino que una falta de respeto. Y que sinceramente me preocupa porque no es algo nuevo. Ya vimos cómo los gringos idealizan a sus asesinos. Casos de esta heroicidad que se les quiere dar sobran. Como hacen películas y series que inevitablemente le dan fama a estos asesinos que algunos de ellos tanto buscaban. Y no quiero solo apuntar hacia los gringos. Los japoneses, como vimos, también usan estos casos o idolatran asesinos, como es el caso de Yuka Takaoka, la mujer que casi asesina a quien ella en su locura creía que era su pareja y que, bueno, un grupo grande de japoneses salieron a decir que era demasiado linda para ser una asesina, estando dispuestos a juntar plata entre todos y pagarle la fianza, aunque ese es un caso para otro día. ¿Acaso no es suficiente hablar del caso en cuestión? ¿No es eso ya lo suficientemente denso como para tener que ver qué le hicieron a las víctimas? ¿Rentabilizar el sufrimiento? ¿Masificarlo? Porque la chica en concreto no busca nada más que hacer gala del morbo. Ni siquiera tiene los huevos de poner los nombres reales para hacer de mayor conocimiento a los responsables de esos 4 bastardos que cometieron este crimen tan injusto. Hiroshi Miyano, Yasushi Watanabe y los 2 bastardos aún más cobardes que cambiaron sus nombres después, Shinji Minato y Joe Kamikazu. Si el manga tuviese la más mínima intención de aportar en algo a la concientización, habría hecho algo más, pero no, solo se siente como una burla gratuita. No como lo hizo la revista Shukan Bunshun, que reveló los nombres de los 4 torturadores cuando eran menores de edad, indicando que por la gravedad del delito no merecían que se respete su derecho del anonimato. Eso es lo que se necesita, actitud y sentido común, weón. ¿Y saben qué es lo más triste de este caso? Hiroshi, el presunto líder, tuvo 20 años de cárcel. Esa fue la pena máxima del grupo. Shinji, hijo de los dueños de la casa donde torturaron a la joven, recibió una condena de 5 o 9 años. Hoy está preso por otro crimen de asesinato incluso. Yatsushi, una sentencia de 5 a 7 años. Ho, 8 años de prisión, para después regodearse de haber matado a alguien y salirse con la suya. Tuvo un intento de asesinato por un ataque de celos a otro hombre después y nuevamente estuvo 7 años en prisión. Su madre, de hecho, mancilló la tumba de Junko culpándola de arruinarle la vida a su hijo. ¿Pueden creer esa weá? Su tumba tuvo que ser llevada a los Estados Unidos para evitar que fuese vandalizada otra vez. Y este bastardo, además, gastó los ahorros de su padre, dinero que estaba destinado para ser restituido a la familia Furuta.
Y si sacaron las cuentas rápidas, habrán notado a qué me refería con lo más triste de este caso. Estos bastardos están libres a día de hoy. Y de hecho, el único que no lo está ni siquiera es por este caso, sino por un asesinato que se pudo haber evitado si estos asesinos hubiesen sido juzgados con la dureza que merecían en su momento. No tengo derecho a meterme en ámbitos legales, eso es verdad, desconozco, pero estas no son acciones de niños. No merecían ser juzgados como tal. Pienso en la pobre madre de la chica que tuvo que escuchar en los juicios todo lo que estos malnacidos le hicieron a su hija. Y cómo la justicia les falló, porque compensaciones monetarias jamás le van a devolver a su hija. Reitero la pregunta, ¿cuál es el límite? Porque sé que quizás sin la existencia de este manga yo no habría conocido el caso. Eso es algo que no puedo negar. ¿Pero eso es mérito de la obra realmente? El nombre de Junko merecía ser respetado y me parece una correcta decisión el no colocarlo directamente. Pero ¿y el de los perpetradores? No veo intención de concientizar aquí, solo de aprovecharse de una situación así de delicada, y eso por ningún motivo me parece correcto. Mucho más si hablamos de un caso donde tanta gente relacionada sigue con vida. No intento tampoco trivializar esto y ponerlo en la misma línea de los que se quejan de películas como Titanic o cosas del 9/11 o de la guerra en sí, porque si bien creo que son temas delicados también y que debería tenerse cierto respeto, los matices son muy importantes, porque en la guerra, en los accidentes o en los desastres naturales, quienes son representados suelen tener un enfoque diferente, transmitir un mensaje, pero considero que si vamos a hablar de asesinos, de casos así de aberrantes, lo correcto sería únicamente el camino del documental, de la concientización con delicadeza, pero con realismo, y sobre todo con respeto. No este grado de morbo, porque para ver Eroguro hay miles, si es que no millones de alternativas ficticias donde solo serás tú contra el contenido, tú y un dibujante, tú y una obra, una imagen. Pero en este caso en particular, yo no quiero que la gente vea el manga y recuerde a Junko como esa mina torturada o la wea brígida. No, weón. Junko debería ser recordada como un caso más de injusticia en el mundo y del que se debe aprender, porque quizás no sabemos qué tipo de persona era, pero tengo por seguro que lo que sufrió antes de morir era algo que no se merecía ni ella ni nadie, nunca. Perdonen el tono de este video, pero necesitaba sacarme esto del pecho después de tantos años en que no tuve la oportunidad de tocarlo. Agradezco su comprensión y es poco probable que vuelva a tocar algo de esta índole. Probablemente sí, de contenido eroguro o más que nada gore, pero no creo que vuelva a tocar un caso real. Eso es todo por esta vez. Agradecería su like, su suscripción y su comentario quizás, aunque no me quejaría por la falta de comentarios esta vez porque no es un tema del que de mucho gusto hablar. Pero insisto, esto era un desahogo y el canal era para eso. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. 文化祭の時、みんなでお揃いで作った赤いハッピー。とっても似合っていましたね。一生忘れないでしょう。校長先生が特別に卒業証書を書いてくださったそうですね。